Los trastornos visuales no orgánicos, también conocidos como pérdidas visuales funcionales, son en ocasiones un reto para el oftalmólogo. En la siguiente presentación identificaremos alteraciones funcionales, cómo despertar a simuladores y sobre todo cómo evaluar estos trastornos. Se define como trastorno orgánico visual, no orgánico o funcional, aquel en el cual no se aprecian hallazgos oculares o neurooftalmológicos que justifiquen la afectación visual que refiere el paciente. Se considera que representa el 5% de las visitas del oftalmólogo general, aproximadamente un 1% de las visitas que asisten a urgencias oftalmológicas y según las series entre el 4 y el 12% de las visitas al neurooftalmólogo, teniendo en cuenta que muchas de las manifestaciones de los pacientes, como no encuentran alteraciones orgánicas, son remitidos a evaluación por este subespecialista. Existen diversos tipos o causas para la pérdida visual funcional. Existe la simulación, en la cual no hay una enfermedad existente, el paciente intenta obtener algún tipo de beneficio. También puede ser que sea una elaboración o exageración de una enfermedad preexistente o que el paciente considere que tiene una incapacidad secundaria o un trastorno visual secundario a otra posible causa. También nos podemos encontrar con pacientes que tienen un trastorno psicógeno, en el cual tanto hay trastornos corporales dismórficos como trastornos de conversión, como somatizaciones, en los cuales a veces no hay un objetivo de obtener un beneficio. También puede existir situaciones de síndrome de Munchausen visual, en el cual hay manifestaciones clínicas físicas pero autogeneradas por el propio paciente, que es un trastorno ficticio de base, no tienen un trastorno pero se lo pueden generar. Y finalmente existe la situación que es la disimulación, en la cual lo que el paciente intenta es, raramente, pero manifestar que tiene mejor capacidad visual de la que tiene por una patología de base. Lo podemos ver a veces por ejemplo, en conductores que necesitan una mejor agudeza visual para tener el carnet. Respecto al tipo de trastorno que puede presentar un paciente de una pérdida visual no orgánica, puede ser de los siguientes tipos. Puede ser de visión, tanto de agudeza visual como de campo visual, o bien de ambas cosas. Trastornos de motilidad ocular, trastornos de tamaño y reactividad pupilar, trastornos en la posición y en la función palpebral, y también anomalías en la sensación corneal y o facial. El más frecuente de largo es la disminución de agudeza visual. Suele afectar más frecuentemente a niños y adultos jóvenes y en su mayoría son de sexo femenino. Puede ser de causa psicógena, sin que haya ningún tipo de obtención de beneficio, o puede ser por simulación, intentando obtener algún tipo de beneficio que no necesariamente tiene que ser económico o de incapacidad. A veces es simplemente más atención, o al prestar que, por ejemplo, un compañero de colegio al llevar gafas se le ha prestado más atención, o intentar despistar algún tipo de trastorno que pueda haber en el entorno familiar. Se caracteriza por una pérdida variable de visión que no se acompaña de defecto refractivo ni alteración de los medios oculares ni otra evidencia de disfunción retiniana o de nervio óptico. Y puede ir asociado no solo con disminución de agudeza visual, sino con alteración de los colores, con anomalías en el campo visual o ambas, y también puede a veces acompañarse de otros trastornos como dolor, fotofobia, deslumbramiento intenso. Siempre que se aprecia una disminución de agudeza visual sin causa orgánica o sin posible causa orgánica, hay que establecer un diagnóstico diferencial y a veces hay que hacer pruebas complementarias. Con la ambliopía, con afectación por ceguera cortical, con neuritis óptica retrovulvar,
pero en estos casos veríamos defecto pupilar aferente, con distrofia de conos y bastones o bien con retinopatías paraneoplásicas o bien con lesiones compresivas tanto quiasmáticas como retroquiasmáticas, y ante la sospecha de alguna de estas afectaciones se deben realizar inicialmente las pruebas complementarias correspondientes y dejar la pérdida visual funcional como un diagnóstico de exclusión. La pérdida visual no orgánica o no fisiológica en ocasiones fluctúa, por lo tanto, si se sospecha pero no puede confirmarse, pero la sospecha es alta, se debe reexplorar en 1 o 2 semanas, explicándole a veces a los padres de que no pasa nada por esperarnos varias semanas a la reexploración, pero, como hemos comentado antes, hay que considerar siempre la realización de pruebas complementarias para excluir las otras causas. Realizar un campo visual, una autofluorescencia, en ocasiones para descartar retinopatías ocultas, tomografía de coherencia óptica, a veces es necesario incluso una angiografía fluoresceínica, pruebas funcionales retinianas como el electroretinograma, ya más raramente los potenciales evocados, y a veces incluso para descartar causas compresivas, la realización de neuroimagen. Existen en ocasiones signos que nos tienen que hacer sospechar inicialmente a veces de que estamos frente a una pérdida visual no orgánica. Es típico este artículo del grupo de Nancy Newman en Emory, en el cual explican que la probabilidad de que un paciente tenga una pérdida visual funcional cuando acude a la consulta con gafas de sol y no se aprecia ninguna anomalía es mucho más alta. El diagnóstico de la pérdida visual funcional se basará cuando el paciente tiene una disminución de agudeza visual, inicialmente en la historia clínica, y es muy importante diferenciar si la pérdida visual es unilateral o bilateral. Si la pérdida visual es muy severa, de no percepción luminosa o percepción luminosa, se puede evaluar la deambulación en consulta. Podemos evaluar, como veremos más adelante, el nistagmus optoquinético, el test del espejo, técnicas de oposición de dedos que no necesitan que ni la visión ni el campo visual sean correctos, evaluar pupilas, utilizar prismas tanto como base externo como base inferior, o bien enseñar imágenes diferentes que le llamen la atención al paciente y sabiendo que si son capaces de identificarlas, pues puedan tener mejor agudeza visual de la que describen. Pasamos a describir las técnicas una a una. Cuando el paciente refiere una muy baja visión, no percepción luminosa, es útil el nistagmus optoquinético. Es muy difícil que el paciente no desencadene un nistagmus optoquinético si pasamos las barras con un movimiento lento por delante, como vemos en la imagen del vídeo, y se considera que para desencadenar un nistagmus optoquinético la agudeza visual tiene que ser al menos superior a 1/10. Otra técnica útil es el test del espejo. En realidad viene a ser como una variación del nistagmus optoquinético, de tal manera que si ponemos un espejo delante de la cara del paciente con la severidad visual que él refiere, si lo movemos es muy difícil que se muestre incapaz de seguir sus ojos. Por lo tanto, si vemos que al moverlos el espejo de forma horizontal, de lado a lado, el paciente sigue a sus ojos y más o menos casi desencadena el nistagmus optoquinético, también sabemos que al menos la agudeza visual es superior a 1/10. Otra técnica que podemos evaluar es el hecho de hacer confrontar o hacer tocarse la punta de los dedos. Si el paciente tiene... Esto es una técnica que se puede realizar con los ojos cerrados porque solo depende de las características propioceptivas, de la sensibilidad profunda, por lo tanto no hay dificultad para realizar esa técnica. Si el paciente que dice que no ve, le hacemos hacer esa técnica y resulta que hace como en la imagen de la derecha, que se presenta una separación entre uno y otro o bien empieza a hacer movimientos erráticos, también podemos empezar a sospechar de que estamos frente a una situación funcional.
Otra cosa que hay que hacer siempre es descartar que no haya una afectación orgánica, y para ello hay que valorar si hay defecto pupilar aferente. Evidentemente, la presencia de un defecto pupilar aferente nos invalida nuestra sospecha clínica de una pérdida visual funcional. Por lo tanto, no es útil hacer una exploración sin evaluar las pupilas. Siempre hay que evaluar las pupilas para descartar patología oculta de nervio óptico. Otra técnica cuando un paciente tiene baja agudeza visual es colocar un prisma bien amplio de base externo o bien de base inferior, con lo cual se desencadena cierto grado de movimiento cuando hacemos el cover test. Si hacemos fijar al paciente en una posición lejana y ponemos otro tipo de fijación con una agudeza visual determinada, superior a 0,1 o 0,2, y realizamos el cover test y el paciente es capaz de hacer el movimiento de refijación, nos estará diciendo que la agudeza visual es mejor porque es capaz de verlo para fijar. También será valorable si el paciente le engañamos y le preguntamos si ve doble o normal, si le colocamos un prisma vertical de 10 dioptrías que no puede compensar y le preguntamos si está viendo dos imágenes y nos dice que sí, sabemos que al menos la agudeza visual llega a la imagen que hemos enseñado. Otras maniobras ya más groseras consiste en realizar maniobras o situaciones de imágenes diferentes. Es decir, por ejemplo, podemos realizar test de movimientos cuando el paciente no tiene campo de visión en un ojo y realizamos un movimiento como de amenaza rápida o de acercarnos rápidamente con el dedo al ojo, o bien situaciones de contraste que pueden llamar la atención. Se puede hacer firmar al paciente en un papel. El paciente generalmente suele ser capaz de hacer su firma. Situaciones de sorpresa, colocar objetos por en medio cuando entra a ser reexplorado el paciente, darle la mano, y si nos da la mano es que nos ha visto al menos la mano cuando se la que estamos dando cuando nos despedimos, o podemos enseñar revistas o imágenes anómalas que puedan ser chocantes o llamar la atención, con lo cual de alguna manera rompemos un poquito también el hilo conductor de esa pérdida visual funcional. Si la pérdida visual no es muy severa, de lo que refiere el paciente, y la agudeza visual está entre 0,05 y 0,5, hay una serie de técnicas que nos son útiles para ello, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es evaluar, primero siempre hay que evaluar cada ojo por separado, evidentemente, pero en vez de empezar por la agudeza visual más baja, es decir, por 0,05 o 0,1, despistamos al paciente y lo empezamos a explorar por las agudezas visuales más exigentes, por el 1,2, el 1,0 o el 1,5, y vamos poco a poco cambiando las letras horizontalmente sin decirle al paciente, explicándole al paciente que igual lo puede ver un poco mejor porque es un poco más grande cuando en realidad no es así. También es cierto que podemos utilizar agudezas visuales a diferentes distancias. A veces nos hemos encontrado con pacientes que son capaces de vernos 0,05 a distancia de 6 metros, pero en el momento en que lo acercamos a la mitad de distancia, que en teoría lo máximo que podría ver es 0,1, no son capaces de vernos 0,5, 0,6, con lo cual ya vemos que ahí hay un componente funcional. Y la otra manera es intentar evaluar si hay una cierta correlación entre agudeza visual cercana y agudeza visual lejana, porque nos podemos encontrar con que el paciente de lejos manifieste que ve mal y en cambio de cerca vea bien. Otras técnicas útiles son la de la refracción o pseudorefracción, que comentaremos después, la evaluación de la agudeza visual con el duocromo, con lo cual evaluamos cada ojo por separado, depende del filtro que tengan delante, lo mismo con el test de los colores con gafas rojo-verde, el uso de gafas polarizadas, test de disociación prismática, o bien decirle que vamos a evitar sus trastornos de medios, que puede haber trastornos de medios, corneal o cristalino, y utilizar el enfoque sobre la retina de unos optotipos como utilizaba antiguamente el Potential Acuity Meter. Cuando hablamos de refracción entre comillas, siempre hay que evaluar una refracción de estos pacientes porque hay que descartar también ambliopías, etc. Una de las técnicas que se utiliza es hipermetropizar el ojo normal, pero nos tenemos que colocar delante en binocular y que el paciente no sea consciente de que nosotros estamos
intentando engañarle, sino que a veces jugar mucho con los movimientos de las monturas e intentar que no intente ocluir el ojo normal, porque si no se dará cuenta que lo que está viendo es con el ojo anómalo, o con el que él refiere que es anómalo. Una técnica que es muy útil y que a mí me gusta mucho es la que vemos en la imagen, es la de los pares de cilindros. Si colocamos delante del ojo normal un cilindro de 3 dioptrías positivo y otro de 3 dioptrías negativo, se equilibran. Entonces el paciente en binocular nos tiene que estar viendo una buena visión. Pero poco a poco, sin que el paciente se dé cuenta y intentando de que no parpadee y no compare un ojo con el otro, le vamos girando los cilindros de tal manera que al final se cruzan. Al cruzarlos, en realidad no tenemos unos cilindros que se equilibran, sino que tenemos un cilindro que nos genera 6 dioptrías de cilindro. Por lo tanto, un paciente con 6 dioptrías inducidas delante del ojo sano, la visión será muy baja. Y entonces asumimos que lo que está viendo, lo está viendo con el ojo que el paciente considera patológico. Otra técnica que podemos utilizar es determinar la agudeza visual con el test duocromo. Colocamos un filtro rojo y un filtro verde, uno delante de cada ojo. Sabemos que rojo y negro se anulan y entonces tenemos una zona de los fototipos que están en negro, pero podemos determinar y saber delante de cada uno de los cristales cuál es el que está viendo en un lado o en el otro. Sabemos que lo que se está viendo con el rojo es con el cristal rojo y lo que se está viendo con el fondo verde es con el cristal verde. Otra utilidad es utilizar el test de los colores con gafas rojo-verde, que también nos puede dar evaluar si hay o no hay anomalías asociadas, aunque este es mucho más difícil de realizar y no siempre nos da un resultado tan fiable. Podemos utilizar gafas polarizadas también para determinar la estereopsis. Si le realizamos el test de estereopsis y nos dicen un ángulo de arco determinado, de una estereopsis determinada, podemos estipular más o menos cuál es la agudeza visual mínima necesaria para identificar esa situación de estereopsis. También podemos utilizar el test de disociación prismática, como hemos dicho antes, tanto para generar tropias o forias, de tal manera que al hacer el cover test, si el paciente dice que no ve nada, pero tiene el prisma delante, realizaría una búsqueda de fijación para mover hacia el punto de fijación, hacia la letra que tengamos puesta para fijar. De la misma manera, también podemos colocar una disociación prismática colocando un prisma de base inferior de 10 dioptrías delante de uno de los dos ojos y preguntarle al paciente si tiene diplopia o no. Como ya hemos comentado, otra de las alternativas es utilizar sistemas que nos permitan evitar los medios, tanto corneal como cristaliniano, y así se lo explicamos al paciente diciéndole, mire, usted puede tener una anomalía en cualquiera de estos sitios, pero vamos a proyectar exactamente encima de la retina para ver qué capacidad tiene, que es lo que utilizaba antiguamente el Potential Acuity Meter, con el fin de determinar qué potencial agudeza visual tenía un paciente si iba a ser intervenido de cataratas. También puede ser útil en estos casos si sabemos que los medios son transparentes y proyectamos sobre la retina una serie de octotipos y si no los identifica, pues sabemos que más o menos esa sería la agudeza visual que tendría el paciente. Respecto al tratamiento, hay que diferenciar claramente entre lo que es una disminución de agudeza visual funcional en un niño, que la mayoría de las veces es un proceso benigno, autolimitado y que es fácil de despistar, a las situaciones de adultos que muchas veces o bien estamos hablando de un trastorno de conversión o bien nos estamos encontrando frente a un paciente que intenta obtener algún tipo de beneficio por simulación de pérdida de agudeza visual, con lo cual es muy difícil a veces intentar engancharlos o descompensar y identificar que esta pérdida visual es funcional. Pero nuestro objetivo no es tratar estos pacientes, no es nuestro objetivo ver hasta dónde o qué es lo que están buscando, sino que nuestro objetivo es identificar si la pérdida que refiere el paciente es orgánica o no,
Por lo tanto, no vamos a entrar en discusión con el paciente, sino que simplemente elaboraremos el informe correspondiente para decirle cuál es la situación y ya está, nada más. Es decir, si vemos que el paciente tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico de base, con buenas palabras les diremos que probablemente sea una situación nerviosa, etcétera, pero no vamos a entrar nosotros en el fondo del tratamiento en este tipo de pacientes. Muchas veces no se manifiesta solo en un defecto de agudeza visual o en un trastorno de agudeza visual, sino se manifiesta como defectos de campo visual. La mayoría de las veces suelen ser de forma de retracción de campo visual. Es típica la imagen treboliforme que puede aparecer a veces. Otros a veces pueden manifestar cualquier tipo, un escotoma central unilateral o bilateral, una hemenopsia unilateral, hemenopsias bitemporales, hemenopsias binasales, hemenopsias homónimas. En estas situaciones en las cuales puede haber alguna sospecha de afectación de vías es siempre prioritaria la neuroimagen. En otras situaciones vemos situaciones muy claras, como puede ser esta imagen en la cual vemos un defecto campimétrico con características treboliforme. A veces es útil realizar campimetrías computerizadas de diferente tamaño, porque no hay a veces la expansión que esperaba por el cambio del tamaño del estímulo. Si alguien dispone de campimetría de Goldman, cosa que cada vez es menos frecuente a nivel de los centros oftalmológicos, puede realizar una perimetría con Goldman. Los patrones que podemos ver son básicamente los inferiores, es decir, una imagen en espiral, diferentes relaciones con los tamaños de las isópteras, cosas que no son esperables. En esas situaciones también estamos frente a una pérdida visual funcional. Y ya de forma más avanzada podemos realizar campos visuales en pantalla tangente a diferente distancia. Recordemos que cuando aumentamos la distancia se expande el campo, por lo tanto ahí es útil una pantalla tangente. Esperaríamos que si está a 1 metro tenga un campo visual determinado y si está a 2 pues se amplíe. Podemos realizar campimetrías con diferente tamaño, tamaño 3 o tamaño 5. Podemos realizar campos visuales unilaterales o binoculares. Es muy útil la campimetría computerizada según la técnica o el programa Easterman, que hace campimetrías binoculares, con lo cual si un paciente reproduce un defecto de un solo ojo vertical en una zona donde el otro campo es normal, pues esperaríamos seguramente una afectación funcional. Y también puede ser útil para evaluar movimientos de los sacádicos en la búsqueda del campo visual afectado. Es decir, si vemos un paciente que está fijando a un estímulo, pero de repente aparece un estímulo visual en una zona del campo ciego y el paciente hace un movimiento de búsqueda hacia esa zona, pensamos que probablemente ese campo visual no está tan afectado como el paciente refiere. Otras situaciones que a veces explican los pacientes son situaciones de diplopia. La diplopia monocular no es una causa neurooftalmológica, no tiene causa neurooftalmológica. Es cuando el paciente ve dos imágenes separadas e iguales de un objeto con un solo ojo. Es muy raro que las dos imágenes sean exactamente iguales. Y las causas orgánicas suelen verse como una sombra o un relieve y suelen mejorar con agujero estenopeico. Ya para ir concluyendo, otros trastornos de motilidad que podemos encontrar son alteraciones en la motilidad y en el alineamiento ocular. Hay pacientes que pueden tener trastornos de la fijación, nistagmus voluntario, como vemos aquí en una antigua actriz folclórica española, oscilación voluntaria de los sacádicos. También podemos encontrar trastornos de la motilidad y la fijación, y ahí el más frecuente y que a veces es de difícil manejo es el espasmo del reflejo de cerca. Muchas veces estos pacientes pueden tener algún tipo de antecedente traumático y manifestar que se manifiesta desde entonces. Ya es más raro que haya parálisis de la mirada vertical y horizontal. Excepcionalmente podemos encontrar parálisis o insuficiencias de convergencia. Ya os digo, el más frecuente en los trastornos de motilidad o de fijación suele ser el espasmo del reflejo cercano, un espasmo acomodativo.
Otros de los trastornos no orgánicos de la acomodación son el espasmo acomodativo o espasmo del reflejo de cerca, en lo cual vemos una fluctuación de endotropia en mirada próxima, y es importante mirar en ese momento el estado de las pupilas, porque serán pupilas generalmente muy mióticas. Ya más raramente es la debilidad o parálisis de la acomodación. Pueden existir también trastornos no orgánicos o no patológicos del tamaño de la actividad pupilar, como podría ser, por ejemplo, la anisocoria esencial. Otras situaciones que podemos ver es a veces los pacientes que están tomando algún tipo de medicación pueden encontrarse con pupilas con tendencia a estar algo más dilatadas, sobre todo si están tomando anticolinérgicos, antidepresivos o psicotropos. Y finalmente puede haber situaciones en las cuales el paciente se haya puesto algún tipo de colirium midriático, bien de forma voluntaria o bien de forma involuntaria, en la cual aparece una pupila fija dilatada, pero que es inducida secundariamente por dicho efecto farmacológico. Asimismo, existen trastornos no orgánicos de la función palpebral. Uno de ellos puede ser el blefarospasmo, que puede necesitar a veces tratamiento con toxina botulínica. Otras veces el blefarospasmo, en el momento en que se despista al paciente, desaparece. Entonces podemos diferenciar entre un blefarospasmo esencial o un blefarospasmo voluntario. Y también puede existir tosis que, a diferencia de la tosis miogénica o aponeurótica, es una tosis en la cual se produce una bajada de la ceja, con lo cual sabemos que es una tosis inducida por el propio paciente. Existen trastornos de la sensibilidad facial y corneal. Puede haber anestesia o hipoestesia en algunas situaciones. Y puede haber, tal vez más frecuentemente, hiperestesia, en la cual el paciente presenta una hipersensibilidad exagerada. Puede asociarse a veces con otro tipo de enfermedades. Puede haber trastornos no orgánicos del lagrimeo. Se han descrito situaciones de lágrimas de sangre, en la cual el paciente se ha autoinyectado lágrimas o sangre en el fondo de saco, o incluso lágrimas de cristal, en el cual salió en un periódico que una paciente era capaz de llorar lágrimas de cristal y en realidad eran pequeños cristalitos que la propia paciente se colocaba en su fondo de saco. Respecto a lo que hay que hacer en este tipo de pacientes, bien sean no orgánicos funcionales o bien sea alguien que intenta obtener algún tipo de beneficio, que entraríamos dentro del campo de la simulación, es muy importante no enfrentarse con el paciente, si no el paciente se cerrará en banda y no se dejará explorar más, e incluso puede ponerse en algunas situaciones a la defensiva o en contra del médico. Demostrar siempre, para tener la certeza, que hay una inconsistencia entre la exploración y los síntomas que refiere el paciente. Documentar que no hay ninguna alteración orgánica, y para ello muchas veces se necesitan pruebas complementarias, bien sean imágenes de fondo de ojo, campos visuales o sobre todo pruebas estructurales, como puede ser una tomografía de coherencia óptica o resonancia magnética. Y tener presente que en el informe hay que poner: en el momento actual no se objetivan alteraciones que justifiquen la sintomatología del paciente. ¿Por qué hay que poner en el momento actual? Porque no podemos asegurar 100% que no puede haber algún tipo de alteración orgánica de base, pero en ese momento nosotros no la veíamos, o puede ser que más adelante haya otro tipo de patología en la cual el paciente manifieste algún tipo de clínica. Entonces hay que poner siempre en el informe la fecha y el momento de la exploración y cuándo es y con qué pruebas nos objetivan dichas alteraciones. Una serie de mensajes para tener presente. En primer lugar, que la pérdida visual funcional es una sospecha clínica cuando se han excluido otra serie de posibles causas orgánicas.
que hay que pensarla cuando hay discordancia entre las manifestaciones visuales del paciente y la serie de pruebas que les hemos ido haciendo, que para confirmarla muchas veces necesitamos tiempo, a veces diversas exploraciones en el tiempo y muchas veces pruebas complementarias que no necesiten de la colaboración del paciente. Por lo tanto, muchas veces tenemos que hacer potenciales evocados, electroretinograma, OCT o pruebas de neuroimagen. Tener en cuenta que los pacientes que llevan larga evolución no han pasado por muchos oftalmólogos, suele ser más difícil el poderlos filiar con esta pérdida visual funcional, porque son pacientes que ya conocen nuestras pruebas y están muy elaborados. Por lo tanto, hay que tener un arsenal muy amplio de pruebas para que no siempre el paciente sea explorado con la misma. Tened en cuenta también que no es función del oftalmólogo ni el tratamiento ni discutir con el paciente esos beneficios que pudiera obtener, ni tan solo hay que poner las limitaciones que puede tener con la pérdida que refiere, sino simplemente documentarla, como hemos visto en el informe anterior, y hay que hacer un informe detallado siempre sin suposiciones no razonadas y que sea muy sostenible con los datos clínicos que tenemos. Es decir, si decimos que un paciente tiene una probable pérdida visual no orgánica, hay que decir la neuroimagen es normal y decir los hallazgos de neuroimagen, el OCT es normal, las incongruencias de las diversas exploraciones en diferentes días o las disociaciones o discordancias entre las pruebas y la visión que manifiesta el paciente. Muchas gracias.